Saludos y buen día a todos los seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Como seguramente muchos de ustedes ya sabrán, el pasado 13 de abril se reunía el jurado especial para fallar los 10º premios solidarios que entrega esta casa y que además coinciden con los actos de celebración del 20 aniversario de La Cerca. En ese marco, los participantes acordaron por unanimidad conceder a título póstumo uno de esos 10º premios solidarios de este Grupo Multimedia de Comunicación a don Marcelino Camacho, fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras, y a Josefina Samper. Decía ese acta: por toda una vida dedicada a la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores, convirtiéndose en esperanza para el colectivo más numeroso y fuerte de este país, el proletariado, y encarnándose en un símbolo mundial de la lucha por las libertades en tiempos en los que apenas soñar con ellas era motivo de persecución, cárcel, exilio y muerte. Hoy tenemos el placer de volver a conversar vía telefónica unos minutos con Marcel Camacho Samper, hijo de Marcelino y Josefina, y a quien ante todo agradecemos como siempre profundamente este tiempo que nos brinda. Marcel, buen día, ¿qué tal está? Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por este premio, muchas gracias por vuestra entrevista. Marcel, es mucho el cariño y el respeto y son muchos los amigos que en Albacete recuerdan lo fundamental, lo necesario, lo especial de las figuras de sus padres. Por eso, mirando al próximo noviembre, que es cuando se entregará, no era de extrañar que un homenaje les llegase también desde estas tierras. ¿Qué mensaje o qué sensaciones dejan ustedes en la familia pues este tipo de gestos que de una u otra forma proceden del pueblo? Bueno, yo creo que en primer lugar pues es una gran satisfacción, fundamentalmente por ese reconocimiento de ese trabajo y esa larga lucha de los dos que digamos mano a mano emprendieron desde muy jóvenes los dos y que unieron sus vidas y que sacrificaron buena parte de sus vidas pues en esa lucha por la libertad y por los derechos de los trabajadores, ¿no? Y que eso lo contemple hoy y lo vea y lo reconozca no solo el grupo mediático, sino además como símbolo del apoyo general, pues la verdad es que es una gran satisfacción y bueno, pues es merecedor pues de toda esa vida de lucha que ellos han tenido, que tuvieron desde luego. ¿Es muy común o quizá todo lo contrario reconocer, ser socialmente justos en los tiempos que corren con figuras que supusieron tanto, que marcaron una época, que sembraron unos valores como son las de sus padres? Bueno, la verdad que no es frecuente, aunque depende a qué niveles, ¿no? Pero no es frecuente y se tiende por las alturas y por los niveles de la alta política a reconocer a personajes, a muchos personajes que realmente en su vida personal poco pusieron en la caldera, en el fuego ese de la lucha cotidiana, pero que luego, pues por unas circunstancias u otras, fueron reconocidos, ¿no? Eso sin desmerecer sus méritos, ¿no? Pero para ellos ha sido fácil en la transición a muchos personajes que vivieron todo el periodo de la libertad y de esa transición, pues reconocerles. Sin embargo, ha sido bastante menos frecuente a esos mismos niveles de grandes grupos y medios e incluso instituciones reconocer a gente procedente de los trabajadores y la clase trabajadora que sufrieron de una manera mucho más encarnizada la represión, que hicieron mucho más en lo concreto a efectos de coste personal y coste social en general, pues hicieron mucho más por esa democracia y sin embargo pues no se les reconoció en su momento. Digamos que todos aquellos que lucharon desde la clase obrera, desde los trabajadores por esa libertad, pues quedaron como en un segundo plano respecto a los grandes reconocimientos que aquí se hicieron en la transición, ¿no? Y bueno, al cabo del tiempo, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que la memoria histórica por parte de los trabajadores y en general viene a reconocer a estos personajes y a reivindicarles porque realmente ellos siempre se han fraguado en torno a esa honestidad, en torno a ese darle todo, en torno a pasar desapercibidos, no importaba, lo que importaba era la lucha y bueno, entonces ahora se viene a reconocer ese trabajo y justo es que se reconozca, ¿no? Y eso significa también otra cosa, y es que la gente va recuperando la memoria de todo ese sacrificio y toda esa lucha, lo cual es muy importante
clave para precisamente abordar muchas de las luchas de hoy también. Su padre nos dejaba en 2010, su madre hace muy pocos meses. Marcel, en el caso de doña Josefina Samper, ¿cree que socialmente somos conscientes de cuán profunda ha sido su huella en tantas cuestiones o queda la sensación de que en parte eso ha podido estar quizá relegado a haber sido la esposa, la compañera de camino de don Marcelino Camacho? Bueno, vamos a diferenciar dos planos, o sea, que es el reconocimiento general. En el reconocimiento general te doy la razón. Es evidente que hay una discriminación de género y que la ha habido históricamente, y mucho más, y también en las mujeres luchadoras, ¿no? Eso es muy evidente. Siempre han aparecido el hombre luchador y la mujer que había detrás no aparecía, incluso su forma de aparecer era como de apoyo y sustento del luchador, cosa que no era verdad en la inmensa mayoría de los casos, y entonces eso, digamos que eso es una percepción de manera mediática. Si quieres que te hable de lo que nosotros, la familia, lo que hemos vivido nosotros, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, que formábamos un conjunto de autodefensa frente a las agresiones en el momento de la dictadura y otras posteriores también, tengo que significar que nosotros, en nuestra familia, jamás hubo esa historia. Mi madre y mi padre, los dos fueron tremendos luchadores, no ya hacia afuera, sino tremendos luchadores hacia dentro de nosotros mismos para poder sobrevivir y vivir con una mínima dignidad frente a las agresiones de la dictadura. Mi madre fue, en ese sentido, el elemento fundamental, no ya solo por mantener a una familia en las épocas de la cárcel, sino por además encabezar muchas de las luchas de las mujeres, no solo en torno a el preso que tenía en la cárcel, sino en torno a las reivindicaciones feministas, como era la lucha contra la carestía, por los derechos, por la igualdad de derechos en el trabajo. Todo eso se producía ya en el año 68 y 70 bajo la dictadura, y mi madre era una de las personas que dentro de ese movimiento feminista, con una vinculación mucho más, lógicamente, hacia los presos políticos y a su propia situación, pero encabezando dentro de esos movimientos. Es decir, que la lucha de las mujeres, efectivamente, y en el caso de mi madre, mediáticamente, pues pasó desapercibida, como otras muchas luchas, ¿no? Pero sin embargo, en el interno nuestro, en el interno de los compañeros que luchaban, se sabía perfectamente, pero perfectamente, que la lucha de la mujer en aquella época y en esos momentos, incluida la de mi madre, pues era decisiva a muchos niveles, muchos niveles anecdóticos que a lo mejor la gente no entiende o ve distantes sobre la incidencia política que tenía su actividad. Bueno, por no alargarme mucho, pero para darte, por ejemplo, una anécdota, los ejemplos, ¿no? Las mujeres de los presos políticos y mi madre a la cabeza, junto también con mi tía Vicenta, que era hermana de mi padre, pues para sostener la lucha de los presos políticos y la libertad, se visitaba constantemente a personajes del régimen, de la dictadura, que eran más o menos afines a la dictadura, pero en algún momento distanciándose, para pedirles dinero para los presos, para pedirles que apoyaran escritos en defensa de la libertad de los presos, es decir, hacían una acción política. Esa acción política tenía mucha incidencia en esas personas de ámbito de la derecha, pero no netamente franquista, y eso ayudó mucho a configurar esos grupos para que se inclinaran a favor de la democracia. Te hablo de los años 67 y 68, los años difíciles, mucho antes de que aquí pudiéramos pensar en una transición del tipo que la tuvimos. Bueno, pues esas personas eran visitadas mensualmente o cada X tiempo por las mujeres de presos y por las mujeres de movimientos feministas para, digamos, poner encima de sus hombros la responsabilidad de que apoyaban a una dictadura y tenían que dejar de apoyarla. Esos hombres la recibían en sus casas, a veces les daban dinero, la solidaridad, y en la medida que esa acción política que hicieron ellas, que lo que quiero decir es que eso modificó sustancialmente la posición de mucha gente respecto a luego participar abiertamente en la transición con otras posturas alejadas del franquismo. O sea que las mujeres hicieron una acción política callada y sistemática ahí, y que tuvo una incidencia trascendental también en la transición que vivimos en este país, y eso no se habla casi nunca, ¿no? Y de eso además nosotros podemos dar fe y testimonio con muchos documentos y cuestiones de las personas que fueron a visitar de todo el régimen, desde los más monárquicos hasta la más derecha.
Usted y su familia que vivieron esa durísima realidad que nos está contando de la lucha de los presos políticos, ¿qué sienten en estos días cuando esas terminologías vuelven a salir al panorama nacional, en este caso con el tema relacionado con Cataluña? Bueno, el tema de la diversidad de los pueblos de España fue una cosa siempre reconocida. Los presos, digamos en la época de la transición y en la época de los presos políticos que luchaban por la libertad eran todos, de un sitio y de otro, de todos los pueblos de España, ¿no? Ya fueran vascos, catalanes, gallegos, en fin, los había de todas clases. Digo dentro de la izquierda, porque en la cárcel fueron gente más bien vinculados en su mayoría al Partido Comunista y a comisiones obreras, ¿no? Pero incluso dentro de estos grupos las posiciones más o menos, no digo nacionalistas, pero sí con una identidad nacional distinta, pues siempre estaban, pero siempre se fue muy respetuoso con eso. Claro, se tenía una conciencia distinta desde el ámbito de los trabajadores, porque para los trabajadores la primera contradicción que existe es la cotidiana, es la del patrón que tenemos enfrente. Luego otras contradicciones u otros problemas pueden tener que ver con la identidad nacional, con la especificidad de cada uno de los pueblos, pero la primera, y era la que unía a todos los trabajadores españoles en general, es que deberían luchar por unas libertades sindicales, por unas libertades de negociación, por una libertad básica, es decir, y por sus derechos laborales. El pan de cada día, pues hay que ganarlo de todas maneras, ¿no? Y ese efectivamente requiere una lucha que no diferencia a nadie, que a todos está por igual. Luego, el que el país se estructura de otra manera a nivel de comunidades, a nivel de reconocer la identidad de cada pueblo que hay en esto, pues claro, eso fue un tema de la transición que se resolvió como se resolvió, pero también hay que reconocer que en la transición, y esto pues ya es una cosa que también era conocida y se debatió en su momento, la transición, las autonomías que se generaron pues tenían una cierta limitación y era lógico de alguna manera que, como todos los procesos de negociación, tuviera una caducidad en el tiempo, un desgaste que habría que renovar y actualizar. Eso solo se actualiza y se renueva sobre la base de avanzar en que los pueblos se sientan a sí mismos bien y en condiciones para mantener un país unido. Los países se unen por voluntad propia. Todos los países, la gente piensa España, la Gran España. Bueno, la Gran España en su constitución se constituyó de diferente manera, pero por lo general en muy pocos periodos de su historia se ha constituido por la voluntad decidida de los españoles. Muy pocas ocasiones. Bueno, la manera en la Constitución fue una de ellas y evidentemente cuando se plantean nuevos problemas, pues lo que tiene que hacer los pueblos y fundamentalmente pues los partidos y las personas diputados y demás que representan a los pueblos, es buscar fórmulas negociadas y discutidas para continuar esos procesos en adelante. Yo creo que el sistema de las autonomías de España hace tiempo que está agotado y entonces lo suyo es que tuviera el Estado una reforma profunda en donde a día de hoy se colocara en su sitio, siempre conservando un Estado unido en general, porque evidentemente eso a los trabajadores en primer lugar les da bastante más fuerza y no les debilita, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa línea, pues yo creo que ellos trabajaron siempre, ¿no? Es decir, en la línea, nosotros, por lo que yo tengo y nosotros hemos vivido, nunca se ha vivido eso como una contradicción irresoluble, ¿no? Es decir, nosotros en casa nunca hemos vivido el separatismo y el independentismo, por decirlo de esa manera, ese sistema, como una cosa de que interesara a los trabajadores. Los trabajadores no tienen un gran interés en ese proceso. Los trabajadores tienen interés en que los estados cada vez sean más solidarios, tengan mayor protección, tengan más niveles de bienestar. Yo creo que el independentismo tiene su origen en un fenómeno, históricamente hablo, ahora es otra cosa distinta o más matizable, pero en un origen no histórico lo que tiene es un origen de carácter burgués, de carácter no de los trabajadores, es otra clase social la interesada en el independentismo, no son los trabajadores. Los trabajadores ya eso en su momento lo superaron, a pesar de que ahora vivamos las contradicciones. O sea que yo creo que eso toda la confusión que hoy se está viviendo en torno al tema procede precisamente de esa cuestión. Dice, vale, nos confunden con ese tema y con muchas más cosas, ¿no?
pero en realidad los problemas de fondo no son más que aquellos que llevan a los seres humanos a vivir en mejores condiciones, con mayor nivel de seguridad en el trabajo, en la sanidad, en la enseñanza, en las cosas fundamentales para la vida de la gente normal, y eso no se resuelve con una independencia. La independencia te traslada a otro modo de estado y tus problemas de todos los días los sigues teniendo igual, con lo cual nosotros no hemos avanzado ni un pelín. Entonces, pues habrán avanzado otros, no sé qué intereses económicos les puede llevar a sacar de esas nuevas situaciones, pero desde luego los trabajadores, la pelea que hoy tienen por una mejor sanidad la tendrían igual o mayor en cualquier estado independizado, o sea que no sé, es un recorrido donde poco hay que ganar. Hace poco más de un año usted nos aseguraba que los sindicatos estaban precisamente en ese papel de defenderse de las agresiones y de hacer conquistas nuevas, pero que eso no era tan fácil como formularlo. Explicaba que es vital recordar a los trabajadores que la lucha sindical siempre exige una conciencia de que la gente se mueva uno a uno y todos juntos, porque si esto no es posible y en el día a día la gente se aleja de comprender que cada aumento de salario es una conquista y no es un regalo, al final lo que hay es una desmovilización. No sé si lo que estamos viviendo actualmente en este sentido del problema catalán y con muchas otras luchas sociales, sobre todo ahora mismo encabezadas por los pensionistas, por las mujeres que están saliendo a las calles, irremediable de esa necesidad de lucha uno a uno y todos juntos, a la que se refería entonces. Sí, bueno, lo que yo creo es que las luchas que se están presentando ahora mismo, las cosas más gordas de movilización, obviamente son los pensionistas y de la mujer. El tema de la mujer es un tema, todo el mundo que dice que es transversal y que afecta a todo el mundo. Yo, estando de acuerdo en que afecta a todo el mundo, a todas las mujeres y también a los hombres, claro, no es solo un problema transversal, en mi opinión, es un problema de grandes mayorías y minorías muy con gran capacidad de verse en la sociedad. No, esta mañana yo he oído oír una banquera conocida por una emisora y su situación no es la misma, por mucho que preconice una igualdad de género, ¿no? Las diferencias de género en general están gestadas por el propio sistema. Un sistema como el actual no resiste ni económicamente ni de ninguna manera la igualdad de género, porque se sustenta en una buena parte de la explotación que se está haciendo a las mujeres por sus bajos salarios. Imagínese usted que todas las mujeres, que se imaginen cualquiera de nosotros, que a todas las mujeres de este país que trabajan le igualaran el salario en las mismas condiciones que a los trabajadores, ¿no?, y en las mismas condiciones generales. Los niveles de costes salariales para esos empresarios serían enormes. Y eso no lo van a hacer, porque entonces perderían enormes beneficios. Es decir, que lo que están sacando de plusvalía, buena parte obedece a lo que sacan a las mujeres y a los salarios a la baja que tienen. Y por esa razón el cambio no afecta igual a las mujeres trabajadoras que a las mujeres empresarias o que a las mujeres banqueras. No afecta igual. Y eso hay que tenerlo claro. Las mujeres banqueras, las mujeres empresarias, no estarán interesadas en aquella igualdad de género que le lleve a tener menos beneficios en sus empresas. Y serán mujeres. Es decir, que no afecta igual. Es decir, la condición de clase y la situación en la que uno está, tanto hombre como mujer, respecto a la sociedad, es determinante. Eso no quiere decir que se pueda hablar y decir donde no haya un coste de igualdad. Pues a lo mejor sí, no sé. Bueno, pues nos pondrán en los semáforos al cruzar una figura de un hombre y de una mujer, ¿de acuerdo? Pues no sé, habrá un coste que lo pague el ayuntamiento de turno. Pero eso no significa la igualdad. La igualdad real es la igualdad económica. Mire usted, o que miren todo el mundo, la mujer es independiente, realmente independiente, cuando es independiente económicamente y tiene su propio trabajo y es capaz por sí misma
de garantizarse el pan y todas sus habichuelas. Entonces es independiente y entonces puede, con la plena libertad, mandar al garete a un hombre que la está fastidiando, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O ponerse en condiciones de igualdad frente a un hombre que tiene al lado y que le está diciendo, o en el trabajo cotidianamente, pues abusando, digo laboralmente, ya sabes, Sí, se sí. sienten contentos, pues tú haces esto, tú haces lo otro, y resulta que él se queda con lo mejor y ella se queda con lo peor. No, si aquí somos iguales, tú entiendes. O sea, todas esas pequeñas batallas al final vienen muy determinadas por eso, ¿no? Entonces, bueno, la condición, la situación de la mujer, la liberación de la mujer en sí y su igualdad es determinante en los aspectos económicos y los aspectos de como trabajadora en general. Los trabajadores somos la mayoría en esta sociedad, ¿eh? Aunque aquí parezca que esto todo el mundo se le nublan los ojos, aquí si los trabajadores no existieran esto no funcionaba. Los empresarios ellos solitos no crearían riqueza. Entonces, bueno, pues eso es un poco la historia. Y claro, las batallas de los sindicatos en torno a los sindicatos y los pensionistas, pues la batalla de los pensionistas es igual. Hoy estamos viendo una batalla de los pensionistas muy fuerte, fundamentalmente porque hay muchos pensionistas en ese entorno que han dado muchas batallas a lo largo de su vida, las han dado ellos en persona, en carne propia. Han dado muchas batallas en las empresas por ganar derechos que están contemplando que en su entorno a sus hijos, a sus nietos, se los han negado. Y entonces están en una situación de desesperación. Digo, la gente que ha peleado, la más activa incluso, ¿no? Esos que vemos ahí, claro, es que esos han hecho muchas huelgas por tener derechos. Y han perdido su dinero. Muchos de ellos han estado en las cárceles. Muchos de ellos la policía les ha perseguido por unas razones o por otras. Les han despedido de empresas por hacer sindicalismo. Entonces esa gente ve a estas alturas de la vida cómo está la situación y encima que quieren quitar las pensiones que han peleado para que estuvieran mínimamente decentes. Es que aquí no hemos avanzado tanto en ese tema, pero mínimamente decentes. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasa? Que a la siguiente, y se resisten, se niegan, que a las siguientes generaciones pierdan el valor y el esfuerzo que ellos dieron para ganar esas batallas y ese mínimo bienestar. Es que se puede perder las luchas de toda una generación que ha dejado ahí la piel para que hubiera esos derechos. Entonces eso es lo que hay que comprender. Las nuevas generaciones lo que tienen que comprender es que si ese capital de lucha que se fraguó y que se concretó en un estado de bienestar se pierde, habremos perdido la lucha de las generaciones anteriores y habrá que volverla a dar y la siguiente generación tendrá que repetir las luchas que otros ya hicieron antes. Es muy típico del capital hacer que nos olvidemos de esas luchas y cuando pasan la barlopa de una crisis laminan con todo eso. Cuando se lamina con todo eso, no solo se lamina con el dinero, sino que se lamina el esfuerzo y la lucha cotidiana de muchas personas, de muchas, ¿eh? Entonces, eso es la indignación que tienen los pensionistas, es la indignación profunda y que no se resuelve con que le suban un poquito, no se resuelve con eso, se resuelve con que no se dé a los 60 y tantos años, como digo yo, y tal, de repente te das cuenta y dices, bueno, ¿qué cojones hemos hecho nosotros en los años 80 y los 90? Venga, huelgas para arriba y para abajo, venga a pelear convenios para que ellos se los lleven de un plumazo. Esa es la indignación. La clase política está ahora mismo a la altura de lo que necesita esa lucha ciudadana que se está dando. Bueno, la clase política es evidente que tenemos una clase política estructurada en torno a unos partidos. No se puede hablar de clase política en general porque eso también es como muy vamos a ver, necesitamos que nuestros análisis salgan de las frases fáciles porque eso no nos resuelve el tema. Para tener claridad y conocimiento sobre lo que está pasando hay que meter el bisturí y decir, a ver, clase política es el Partido Popular, clase política es el PSOE, clase política es Izquierda Unida, clase política es Podemos. Bueno, pues hablemos cada uno por separado, porque no son lo mismo. Ni han hecho las mismas cosas, ¿no? En el periodo de sus mandatos, en los periodos que les ha tocado gestionar el poder y en fin, sobre todo lo que les ha tocado gestionar los dineros, ¿no? Que es lo fundamental y lo que nos va a afectar a todos. Bueno, pues el Partido Popular ha hecho lo que ha hecho, retroceder e intentar retroceder desde un punto de vista del liberalismo, pues con un solo objetivo, y es que los trabajadores fueran los que pagaran la crisis, y ya está, bajando los salarios, y efectivamente que ha tenido grandes éxitos por una vía
o por otra. Eso parte de políticas neoliberales que no solo pertenecen a este ámbito, sino que pertenecen también al ámbito europeo, pero toda la política de austeridad iba conducida a que los trabajadores redujeran sus salarios. Y así hemos visto que los trabajadores han reducido sus salarios brutalmente. Y este país se transforma en competitivo no porque los empresarios han gestionado mejor, ni porque los empresarios hayan hecho más investigación, sino porque se han bajado los salarios. Y nos han colocado en salarios del tercer mundo. Pues vale, sí, claro, así se hace la crisis. Antes este timo no lo hacían con la inflación. Nos subían los precios y de repente te encontrabas con salarios que no valían nada. Y tú peleando porque te subían un salario, te subían la inflación y al final tú resulta que no podías comprar nada. Bueno, pues ahora lo hacen sobre la base de bajar los salarios. Como la inflación no se puede tocar porque Europa nosotros no controlamos el Banco de España, pues entonces como no controlamos la máquina de hacer billetes, pues bajamos los salarios. Esa es la explicación de esta crisis y han bajado los salarios y entonces efectivamente ellos siguen ganando dinero y de hecho las grandes fortunas siguen creciendo, tienen más actividad, pero los salarios han bajado. ¿Y eso qué? Quiere decir que también aquellas batallas que se pegaron por tener unos salarios a un nivel de poder adquisitivo determinado, pues las hemos ido perdiendo. Bien, eso es lo que está pendiente por delante y efectivamente es la batalla que hay ahora en este momento. La batalla que hay en este momento es, mire usted, la crisis es una crisis que no nos compete a nosotros, nos compete al capital. Nosotros ponemos nuestro trabajo y el trabajo que ponemos hoy es igual al de ayer, exactamente igual. Y entonces nosotros necesitamos vivir hoy exactamente igual que vivimos ayer, todos los días, y ese es el parámetro. Y para eso, bueno, pues para eso tendrá que haber nuevas movilizaciones de los sindicatos, para sacar la situación de donde nos han ido metiendo a la derecha. El Partido Socialista hizo su gestión. En mi opinión, el gran error a ese nivel, ¿cuál fue? Pues meterse y apoyar en cierta medida las políticas de austericidio venidas de Europa. Es decir, y entonces ahí nos metimos en el mismo callejón. Es verdad que enfrentarse a eso no era nada fácil, es muy complicado, porque el sistema en general te lo complica, el sistema financiero internacional y especialmente el europeo te lo complica a todos los niveles, pero había que haber afrontado y confrontado con eso. Ahí, por esa no confrontación, por eso llevarnos al austericidio, el Partido Socialista se encuentra como está y en una situación de mucha dificultad. El surgimiento de nuevos movimientos como Podemos y más, en mi opinión, tienen un grave problema. El grave problema primero que son jóvenes. Es decir, jóvenes, el nacer joven no quiere decir que tú superes las situaciones anteriores y partas de cero, como pareció entender. Es decir, determinados eslóganes muy fáciles en el origen, pues han conducido a una confusión, porque nunca se pierde el pasado, siempre ese es heredero de él, ya sea en Podemos, donde sea, ¿no? Eso es igual, hay una condición que se hereda. Es decir, ellos ahí iniciaron un punto de partida como novedoso, como rupturista contra los de la casta, contra unos y contra todos iguales, no sé qué, en fin, todas esas tesis realmente nos han llevado a un periodo de confusión. Cuando eso se ha estructurado en un partido político, pues claro, se ponen los pies en la tierra y se empieza a ver de otra manera. Y estamos sufriendo un poco las consecuencias de eso, porque al final de todo este batiburrillo, pues en realidad lo que estamos discutiendo, que es lo que le pasa a Izquierda Unida, o lo que podía pasar más anteriormente al Partido Comunista, estamos disputando en lo concreto los beneficios de los empresarios contra el bienestar de los trabajadores. A más beneficios ellos tienen, menos bienestar nosotros tenemos, porque el dinero es una tarta única. A más se llevan ellos, menos nos llevamos nosotros. Bueno, pues depende cómo se gestiona ese asunto, así nos vamos colocando en un sitio o en otro. Si uno es capaz de enfrentarse y confrontar contra políticas que llevan a que cada vez los trabajadores y las clases populares en general tengan peores condiciones, si vamos a confrontar contra eso, pues esa es la línea que nos va a marcar. Si nosotros cedemos a eso, pues tendremos a un PSOE que se plega a los intereses de las bancas en un momento determinado, o no le tendremos. La izquierda se configura fundamentalmente en que, como decía el Marcelino en su artículo, hay un artículo muy famoso en el País que hizo, que se llama Cambio Posible y Cambio Necesario, en donde realmente lo que se establece es eso. Mire, aquí hay algo que
que necesitamos hacer. Lo que necesitamos hacer es que los trabajadores y las clases populares en cada vez vivan cada vez en mejores condiciones, porque el mundo ha avanzado mucho y eso es muy factible, es posible, ¿no? Con los enormes recursos que hay hoy. Necesitamos que vivan cada vez en mejores condiciones y no retrocedan, ¿vale? Y ellos necesitan, para mantener sus beneficios, al contrario, buscarse mercados laborales cada vez más. Y esa batalla pues sigue pendiente, está ahí, y es una batalla pues contra los bancos. Eso se refleja, por ejemplo, en la política fiscal. Pues claro que hay que pedir más impuestos, pero quien tiene que pagar esos más impuestos son los que más dinero sacan, no son los trabajadores ni la gente que trabaja, son las grandes fortunas que ahí andan especulando constantemente, son ellos que se han llevado los dineros fuera. ¿Por qué no vuelven los dineros? Hablamos muchos procesos de gente porque se han llevado el dinero a paraísos fiscales, sabemos que se han llevado el dinero, pero el dinero no vuelve. ¿Pero cómo es posible que el dinero no pueda volver si lo han robado manifiestamente? Es decir, o sea, eso no es posible en una sociedad como... Bueno, pues toda esa situación es la que está en el candelero y si este país quiere cambiar y quiere mejorar la situación de los trabajadores, la izquierda, en el sentido del Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, todos los que puedan haber ahí, tienen que entender que esa es la línea de trabajo. La línea de trabajo es que hoy, a día de hoy, nosotros no podemos mantener prolongar una situación en la de salarios de 1.000 euros, en la de situaciones de que la gente tenga que tener 3 o 4 trabajos para poder mantener una vida, cosa que está en una situación peor que hace 15, 20 años. No es posible. Y eso hay que cambiarlo desde las leyes, a través de una izquierda que lo entienda así, una izquierda que en general tiene que unirse para poderlo hacer, y desde los sindicatos, que son el instrumento de movilización de los trabajadores, en las que tienen que exigir que este mundo tiene que ir a mejor para los trabajadores, no a peor. Pero bueno, es que eso es tremendo, o sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo pensar que vivimos en un mundo que va a peor. O sea, que va peor en las condiciones de vida, de condiciones más precarias, más difíciles, de mayor incertidumbre. Es decir, bueno, pues eso no corresponde con nuestra Europa, ¿no? Eso no corresponde. Entonces, con eso hay que acabar. Y yo creo que si efectivamente en el espíritu ese de la unidad de la izquierda en general, pues eso es posible y se debería hacer, vamos. ¿Hasta qué punto le ha parecido más o menos surrealista toda la polémica que se ha creado en torno a la compra del chalet del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, y de la portavoz parlamentaria Irene Montero, y que incluso les ha llevado a poner su continuidad política en manos de los inscritos e inscritas de la formación? Bueno, es una polémica que ellos deben resolver de la mejor manera posible. No sé si los métodos que tienen internos y demás, bueno, pues son métodos novedosos, ¿no? En el sentido de que bueno, pues pase lo que pase, en definitiva ellos van a ver que lo decidan sus militantes, ¿no? Pues bueno, pues ese sentido me parece bien, de que lo resuelvan democráticamente. Y luego, si uno lo haría o no, pues claro, también es muy difícil, y si luego uno diría unas cosas y luego haría a lo mejor otras o parecidas, pues yo creo que ellos como personas, como seres humanos que normales, cualquiera, tienen derecho a vivir en las mejores condiciones y, como ellos dicen, a gastarse su dinero como crean conveniente, porque es un dinero honestamente ganado, y nada más. Es decir, ellos no han ganado sus salarios sacándole plusvalías a los trabajadores, ni robando, ni siquiera nada de todo eso, o sea que por ahí no. Por eso también la apreciación de que ellos al comprar una vivienda no especulan, no van a buscar tal, sino van a formalidad, pues es correcta. Es decir, ellos están, bueno, pues intentando vivir en unas condiciones muy buenas en relación a otros trabajadores, pero es digno y no tiene ningún, vamos, yo no creo que eso pueda nadie decirles nada en absoluto, ¿no? Ahora, el problema es que evidentemente ambos dos son figuras políticas, y entonces, en la medida de ser figuras políticas, pues su forma de vida o cómo ellos pretendan vivir, pues va a tener una repercusión en el ámbito social y en el ámbito de su partido, ¿no? Bien, bueno, por ese lado eso lo tendrían, en mi opinión, que haber valorado. Si lo hubieran valorado, no sé si hubieran hecho lo mismo o no, pero lo tenían que haber valorado, porque las consecuencias de esto no las sufren ellos,
personalmente, sino la sufre el conjunto de su fuerza política e incluso más allá de su fuerza política, ¿no? Porque esto es una cosa que no voy a decir enemigos, pero vamos, la derecha en general y todo esto se lo va a echar en cara montones de veces porque no coincidir en un discurso con los hechos en un momento determinado. Yo creo que los líderes de los trabajadores de la izquierda, pues además de ser honestos y tal, pues deben parecerlos. Esas son las dos condiciones, ¿no? Porque es verdad que el otro no es más que una apariencia, o puede ser no sé qué, no es el fondo de la cuestión, pero sí al final trastoca la actividad política porque enfrente tienes un enemigo, un contrincante que realmente está batallando contigo. Y entonces... Y luego las consecuencias, lo que hay que pensar es que no son consecuencias personales, que las son también, o sea, sin duda van a sufrir un montón, sino que son consecuencias de carácter político que afectan también a mucha gente que tiene ciertas expectativas y esperanzas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese ha sido el error. Es un poco un error de ingenuidad, en mi opinión, desde el punto de vista de un candidato o unas candidatas de la izquierda, porque la izquierda, a la izquierda la destrozan, no es los primeros líderes que han destrozado. Yo he visto destrozar a muchos, ¿no? Pero uno, por ejemplo, no hay más que recordar a Anguita, que se le destrozó miserablemente y que no le pudieron sacar nada por nada, pero fue destrozado por los medios de la derecha en su conjunto e incluso más allá de la derecha, ¿no? Es decir, que la batalla mediática que se da en torno a estos temas también tiene un interés de carácter político, y ese interés de carácter político, en definitiva manipulador de los medios, pues lleva a sacar cosas que pudieran no tener tanta trascendencia en una situación normal, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la cuestión, no tiene más. Ahora que el problema una vez ya planteado, pues el problema está aquí, ¿no? Y bueno, pues bueno, no sé cómo lo podrán resolver, pero en definitiva sí va a tener una consecuencia para el conjunto de gente de la izquierda, del entorno de Podemos y demás, ¿no? O sea que incluso más allá, porque esto lo que lleva es a decir que todos son iguales, ¿no? Y no es verdad, no son todos iguales, de eso le puedo dar fe. Me molesta mucho cuando se recurre siempre a esa misma frase hecha de que los políticos son todos iguales. Claro, porque no es verdad. No es verdad ni en el fondo ni en la forma. Y no es verdad tampoco por ejemplo, en este caso tampoco es verdad, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo. Aquí, es decir, si tenemos que buscar especuladores en torno a la vivienda, pues búsquese en otro sitio. Porque, en definitiva, aquí no se puede discutir nada más que el fenómeno de que, bueno, de que se busque una situación de especulación o de sacar dinero, no sé, donde no lo había ahora lo hay, no se sabe muy bien por qué, enormes sospechas, todas esas cosas. Yo creo que hay muy poco fundamento en general, ¿no? O sea, ahí no hay fundamento si fuéramos capaces de que la mayor parte de los lectores y los que están mediáticamente recibiendo estos mensajes pudieran ir más allá del mensaje del titular y las dos primeras líneas y pudieran leer el resto del artículo despacio, donde se explican las cosas. Si uno fuera capaz de dedicarle media hora a esa lectura de un análisis mínimamente serio sobre esas cosas, serio e independiente, vería y podría calibrar. Pero la cosa no funciona así. La cosa funciona con que los medios lo que hacen ahora mismo no es información en general, sino hacen información basura y amarilla en general. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque nos apoyamos en el titular. Yo soy periodista, ¿no? Nos apoyamos en el titular, y el titular cuanto más llamativo mejor. Pero si la gente no lee más que el titular, ¿qué tarea ha quedado el periodista, que es un informador y tiene la responsabilidad de que el lector entienda todo el tema? Si el lector no pasa de las dos primeras líneas, pues hemos fracasado. Hemos fracasado, pues se ha quedado con un titular que a lo mejor es amarillo y que lo importante está dentro del texto, y eso no lo lee. Y si no lo lee, ¿qué pasa? Bueno, ese es el eterno dilema del periodismo, ¿no? Y que hoy en día, desgraciadamente, pues como vemos en muchos espectáculos en la televisión, pues queda más en la bronca, en la discusión, en el espectáculo. Se hace información espectáculo. Y como consecuencia tenemos la mayor parte de los oyentes, de los televidentes, lo que asimilan es esa información espectáculo.
y entonces en realidad están desinformados. Es decir, ese tipo de programas y tal es un fracaso desde un punto de vista de la información. Es un fracaso, porque no damos al que está enfrente, al que va a recibir nuestros mensajes, que es con lo que nosotros trabajamos, no le damos la información para que se haga un criterio y una opinión justa y veraz. No se lo damos. Y como no se lo damos, no hay más que cotilleo y cosas que no sirven para formarse un criterio. Entonces, como consecuencia de eso, vivimos el estado de confusión y como consecuencia de eso, la gente vota lo que vota y así vamos, claro. Se trabaja sobre la manipulación de ese espacio de información amarilla y vacía de contenidos, se trabaja sobre eso y con ese trabajo en torno a eso se modula la opinión, y esa opinión conduce a una votación y a unas actitudes sociales. Ese es un gran trabajo muy bien hecho y hecho desde hace muchos años y conscientemente por sectores de la derecha y de la gente de los grandes grupos financieros. No interesa una ciudadanía bien informada. Interesa una ciudadanía que crea que está informada, pero en realidad solamente tiene titular y medio de información. Ese es el problema. Y entonces, claro, la información es una cosa difícil, complicada, pero hay que trabajarla. Se puede hacer 1 minuto y medio de buena información en radio, pero cuesta mucho trabajo hacerla para meter todo lo que realmente interesa y es importante. Pero se puede hacer en un pit-pass, en 5 segundos, y dar también 1 minuto y no decir nada más que me entró y vino vestida, mira, de rosa como yo. Ya está, resuelta la información. Pues no está resuelta la información. Ha resuelto el tiempo que tú dedicas a eso. Y a lo mejor es muy divertido. Pero el que está al otro lado, hay que pensar que el que está oyendo eso, la imagen y la opinión que se crea de lo que tú has dicho, ¿cuál es? Esa es la responsabilidad del periodista. El periodista tiene la responsabilidad de ponerse en el lugar del que está recibiendo el mensaje y entonces pensar si realmente he aportado algo que a ese señor que lo recibe le va a dar mayor conocimiento, solamente conocimiento, una opinión que luego y decisiones que las tome, pero que dé conocimiento. Eso no se hace. Pero no se hace no ahora, no se hace desde hace mucho tiempo. Yo desde que trabajaba en Radio Nacional, eso era una batalla sistemática. También se da la casualidad y las circunstancias de que poco a poco se le va quitando más su espacio al periodista y se sustituye por tertulianos y por gentes que poco tienen que ver con el oficio. Claro. No, y por ejemplo cuando se va a una rueda de prensa, supongamos, yo he ido a muchas ruedas de prensa del gobierno, con muchos ministros, he seguido al rey en sitios y tal, yo he hecho de todo. Y yo en las épocas más primitivas iba a la rueda de prensa y cuando terminaba la rueda de prensa llamaba a mi redacción y les decía, ha dicho esto, y yo pienso que hay que empezar por aquí porque esto es lo más importante y a pie juntillas se decía lo que el redactor que iba allí, el periodista que iba allí a la rueda de prensa, decía, porque era el más informado. Ahora, cuando tú vas a una rueda de prensa, que también las he vivido, te llaman y te dicen, oye, ha dicho no sé qué, que abras por ahí y que empieces la crónica por ahí. ¿Cómo? ¿Y para qué he venido yo aquí? Exacto. ¿Para qué he ido yo a una rueda de prensa? Si yo soy el que está informado, me he intentado documentar, estoy documentado y el que puede tener un criterio de qué es lo más importante y relevante. Tú me lo estás fijando, ¿quién te lo está fijando a ti? ¿Una agencia? ¿Quién te lo está fijando? ¿Las corrientes, los gabinetes de prensa te han llamado? Y esa es la historia del periodismo. Y el periodismo en España ha tenido una degradación enorme. Vamos, yo creo que la gente, cuando sale de la facultad, que yo los he visto muchas veces, porque yo tengo muchas relaciones con profesores de la facultad, yo estoy metido en un grupo de estudio que se llama Tele de Todos, pues cuando salen de la facultad, los nuevos estudiantes que llegan y tal, llegan allí y en los 2 primeros meses les pegan unos varapalos que les dejan mirando para otro lado. De todo lo que les han contado en la facultad, nada. Nada es verdad. Nada es verdad. Y los 2 primeros meses es para darse cuenta de que todo aquello es mentira y que esto va por otro lado. Y ya está. Y al final te transformas en un currante que te dice que va en currante de 3. Al final en realidad ellos en los convenios te llamaban redactor. En realidad eres un redactor y redactas lo que ellos dicen, pero no eres periodista. Exacto. Y ese es un gravísimo problema. Totalmente de acuerdo con usted, Marcel. Un placer, como siempre, poder conversar pues un rato nada, muy de bien, tantas cosas que al final han ido saliendo sobre la situación social que vivimos a todos los niveles y que es entusiasta también en la forma en la que usted se refiere a todo ello. Ojalá podamos encontrarnos personalmente en unos meses aquí en Albacete. Pues
en cualquier ocasión, alguna habrá desde luego, y a lo mejor cuando se entreguen los premios con toda seguridad. Que así sea. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias a ti, venga, y a todo el mundo que nos escucha. Hasta luego. Hasta luego.